desde el CENER, el Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica de Entre Ríos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué Bien, muy tal? bien. Doctor, la semana pasada casualmente habíamos hablado del cuadro de salud de la locomotora Oliveras y ayer se conoció la noticia de su muerte, ¿no? Le quería preguntar varias cuestiones al respecto. La primera es, ¿era posible ese desenlace en un paciente con sus características? Sí, digamos que era muy posible y dentro de la evolución del cuadro de ella con los trastornos respiratorios que se fueron acentuando, aunque en el último día los médicos habían dicho que respiraba sin asistencia respiratoria en ese momento, el cuadro sí era muy grave y el desenlace era uno de las posibilidades, digamos, que quizás más importante. Y cuando dice, necesito que me traduzca lo que significa esto. Dice que sufrió un shock con una hipoxemia severa a consecuencia de una embolia pulmonar masiva que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio refractario. ¿Qué es efectivamente eso? Lo que tuvo fue, en todo paciente que se encuentra postrado, donde no moviliza las piernas fundamentalmente, existe la posibilidad de que se produzca una trombosis en las venas profundas de las piernas. Por eso estos pacientes siempre se los anticoagula, es decir, se les da inyectables al principio mientras están internados para coagular la sangre y tratar de que este riesgo disminuya. Pero este riesgo es muy importante. En el caso de ella tuvo una trombosis masiva en miembros inferiores y de ahí se desprendieron varios coágulos de sangre que impactaron en los pulmones, lo que se llama tromboembolismo pulmonar. Eso hace que se produzca una disminución importante de la capacidad respiratoria porque el paciente no tiene oxígeno para respirar porque están tapadas la mayoría de las arterias de los pulmones. Eso produce lo que se llama hipoxemia, es decir, disminución del oxígeno en sangre. Y de ahí, si no tiene oxígeno que llega al cerebro, se provoca el fallecimiento. ¿Y no es posible prevenirlo eso en un paciente que está internado? ¿No hay forma de monitorear que no se produzcan esos trombos? Así, siempre, como te dije recién, se dan anticoagulantes en aquellos pacientes que están postrados, especialmente si están en terapia intensiva, se le dan anticoagulantes e incluso se le colocan vendajes en las piernas, se trata de movilizar con kinesiología mientras esté en terapia intensiva las piernas, lo llaman movilización pasiva para evitar esto. Pero en algunos casos estas medidas son insuficientes y pueden producirse el tromboembolismo. Doctor, por otro lado, sobre la razón del ACV, empezó a manejarse con fuerza la teoría de que podría haber sido por una hipertensión arterial no tratada, no diagnosticada. ¿Eso es posible? Y sí, la principal causa, mira, una de las principales causas de una ACV es la hipertensión. La hipertensión arterial produce una disminución en el calibre de las arterias por vasoconstricción y esto repercute sí o sí en el cerebro, produciendo muchísimas veces infartos cerebrales importantes o inclusive hemorragias. Así que el principal factor de riesgo, y después le sigue la diabetes, por ejemplo, y después le sigue el aumento del colesterol, es la hipertensión arterial. O sea que la importancia de controlarse la presión arterial en forma regular cada tantos meses en aquellas personas que son sanas es necesario, es imprescindible, te diría yo. Claro. Creo que lo que más le impacta a la gente, además de la juventud y la vitalidad de la locomotora, es que era una persona con un gran nivel de entrenamiento, un estado físico asombroso, y que era inesperado por ahí una situación de esta característica, que uno se imagina en alguien sedentario, que no hace ninguna actividad, que no se cuida para nada. Eso me parece que impacta, ¿no? Sí, a ver, los factores de riesgo existen y la prevención también es un factor importante que reduce muchísimo la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular, pero nadie está inmune por más que tenga un estado físico importante. Además, ella
tiene antecedentes de boxeo. El boxeo es un factor de riesgo para la producción de accidentes cerebrovasculares. Ella en un momento también se dijo que por ahí consumía anabólicos y eso también es un factor de riesgo importante para los accidentes cerebrovasculares. O sea que ella tenía, además de la hipertensión, que por ahí no estaba controlada y no la tenía en vista, su actividad como boxeadora también es un factor de riesgo importante. Su estilo de vida y demás también influye muchísimo. Lo saco de tema, doctor, para preguntarle por otra figura conocida. El actor Pablo Larcón sufrió un síncope mientras manejaba en un auto la semana pasada. ¿Qué es un síncope? El síncope básicamente es una pérdida brusca de conocimiento. Las personas están lo más bien y de repente sienten que se van desvaneciendo y se desvanecen, pierden conocimiento y sufren una caída. Las causas de los síncopes pueden ser varias, pero la más importante es una reducción del flujo a nivel cerebral. Y la mayor posibilidad para tener una reducción del flujo sanguíneo a nivel cerebral es en la caída de la tensión arterial, la hipotensión. Vamos al otro lado ahora. Es decir, pasamos de la hipertensión a la hipotensión. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente verlo en las chicas, cuando se producen los cambios hormonales en el crecimiento. También es muy frecuente verlos en aquellas personas que son muy impresionables, ¿viste? Te sacan sangre y se desmayan enseguida, o ven una aguja o sufren un dolor importante. Eso provoca una vasoconstricción importantísima, disminuye la circulación del cerebro y te provoca el síncope. Por ejemplo, también el síncope se puede producir por una arritmia cardíaca, un trastorno de una arritmia que hace que no te llegue la suficiente sangre al cerebro, también te puede producir un síncope. Y una AVE también te puede producir un síncope. Seguro. Lo profundizamos la próxima, doctor, si le parece, porque tengo un móvil esperando medio urgente ahí. Así que lo seguimos charlando, si le parece. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Un abrazo, hasta luego. Ahí está la vicegobernadora en la vieja usina.